Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Que ya estamos a jueves 7 de noviembre. Y bueno, vamos a ver si afrontamos un día un tanto complicado. Y vamos a hablar de esa negociación por paquetes, esta última parte que nos queda para ya zanjar este tipo de negociación y meternos en otras técnicas de negociación. Y bueno, vamos a empezar ya con el contenido de hoy, porque luego siempre nos quedamos sin tiempo para contarlo todo. Hoy creo que vamos a ir bien de tiempo, porque nos hemos dejado para el final esos ejemplos históricos de negociación por paquetes, algunas anécdotas y curiosidades, y bueno, pues ahí terminaremos este contenido que ya lleva 2 jueves, el jueves anterior y el anterior, en el que hemos estado hablando de esta negociación por paquetes. Una de las técnicas que, bueno, pues como ya habéis visto, se utilizan en diplomacia, en negociaciones entre estados, en negociaciones empresariales y bueno, pues es una buena técnica que la semana pasada vimos también sus variantes, que se puede adaptar perfectamente a cualquier situación de negociación. Así que muy importante conocer este tipo de negociaciones para que las podamos aplicar cuando, bueno, pues más nos convenga. Vamos a ir ya con ese ejemplo histórico de negociación por paquetes. Vamos a hablar de los acuerdos comerciales que en su día se llevaron a cabo por la OMC, negociaciones comerciales que suelen utilizar paquetes que incluyen, por ejemplo, aranceles, por ejemplo, propiedad intelectual, barreras no aranceladas, subsidios. Bueno, pues esto lo que hace es facilitar que los países acepten concesiones en unas áreas mientras que obtienen beneficio en otras. Ya hemos visto que esto es lo más importante de este tipo de negociación, que al final se puedan intercambiar, compensaciones en unas áreas que compensen otras en las que se cede, y así pues finalmente todo el mundo pueda conseguir lo que realmente le interesa de la negociación y bueno, pues pueda renunciar a otras cosas que tal vez sean menores dentro de sus prioridades. También tenemos el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, que durante las negociaciones pues también se aseguraron temas como el acceso a los mercados, las normas de origen, la protección de la propiedad intelectual, y igual, pues al incluir múltiples temas en un solo paquete, fue más fácil que al final los 3 países involucrados, en este caso Estados Unidos, Canadá y México, pues llegaran a un acuerdo equilibrado. Bueno, pues esas serían las 2 grandes negociaciones internacionales que tenemos en la historia, pero ahora veréis que dentro de las anécdotas y las curiosidades, pues pues también hablaremos también de este tipo de negociación o de estas mismas, con esas anécdotas y esas curiosidades. Esto de la negociación por paquetes pues ha sido utilizado en muchas situaciones históricas, en muchas situaciones comerciales y claro, pues han surgido anécdotas, curiosidades que muestran también pues cómo esta estrategia ha facilitado acuerdos que eran complejos y sobre todo en muchos casos acuerdos que eran multilaterales, y eso es muy importante. Vamos a presentar a continuación pues algunas de esas anécdotas, las más interesantes y curiosidades también, que ilustran ese poder de la flexibilidad de la negociación por paquetes. Vamos con la creación del euro. Acordaos de
los que tenéis alguna edad, acordaos de cómo fue aquella creación del euro, una negociación por paquetes muy compleja. Y es que la creación del euro en 1999, esa moneda única de la Unión Europea, fue un proceso de negociación por paquetes muy, muy complejo. Involucró a varios países con diferentes economías, con diferentes niveles de desarrollo, con diferentes preocupaciones políticas. Y es que, bueno, en la Unión Europea, en eso que se quería hacer en aquel momento, los países miembros no solo discutieron de esa adopción de una moneda única, que era el famoso euro, que ahora tenemos funcionando, sino que, bueno, pues también se negociaron una serie de paquetes económicos, de paquetes fiscales que, bueno, pues incluyeron criterios de convergencia, compromisos presupuestarios, reformas estructurales y, bueno, pues las grandes economías, como por ejemplo Alemania, que, bueno, pues era reacia a abandonar su moneda sólida, el marco alemán, terminó aceptando unirse al euro bajo la condición de que se implementara un pacto de estabilidad y crecimiento y, lógicamente, para que, bueno, pues no echara al traste toda esa potencia, toda esa fuerza que tenía la moneda alemana y la economía alemana hasta ese momento. Este pacto pues formaba parte de un paquete que incluía, bueno, pues reglas estrictas sobre la deuda, que ahora no se están cumpliendo. Y también sobre ese déficit fiscal, que tampoco se está cumpliendo. Y bueno, pues esto permitió en ese momento a Alemania obtener esas garantías de estabilidad que necesitaba a cambio de aceptar esa nueva moneda común. Fijaos, el euro como, bueno, pues es un ejemplo de esa negociación en la que todos esos temas que podían influir, pues se fueron aprobando con concesiones de unos países, de otros. Estamos mezclando países que sí, del entorno europeo, pero con cultura diferente, situación económica diferente, tejido industrial diferente, mercado laboral diferente, y todo eso por conseguir una moneda común. También tenemos los acuerdos SALT, S-A-L-T, que son los paquetes de control de armas durante la Guerra Fría. Y es que, claro, durante esa Guerra Fría las negociaciones sobre la limitación de armas nucleares entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que son los acuerdos SALT, bueno, pues se llevaron a cabo en diferentes fases. Y en esas fases se utilizó claramente la técnica de negociación por paquetes. A ver, cada paquete incluía múltiples puntos, como límites a los misiles balísticos intercontinentales, ICBM, sistemas de defensa antimisiles y lanzadores de misiles submarinos. Bueno, pues uno de los momentos más tensos en esta negociación ocurrió cuando la Unión Soviética pues, se mostró dispuesta a ceder en el número de lanzadores de misiles submarinos, pero sí, solo sí, Estados Unidos aceptaba limitar el desarrollo de sistemas de defensa antimisiles. Bueno, pues este paquete cruzado permitió que ambas partes pudieran avanzar en un acuerdo que, bueno, pues ayudó a reducir esa carrera armamentística nuclear que, bueno, pues veníamos sufriendo durante esa Guerra Fría. También podemos hablar del Tratado de Paz de Camp David, bueno, la paz en paquetes diplomáticos, la podríamos llamar, ¿no? Y es que el Tratado de Paz de Camp David fue firmado en 1978 entre Egipto e Israel bajo la mediación del presidente estadounidense Jimmy Carter. En esta sección de negociación hemos hablado mucho de los tratados de paz de Camp David porque verás que muchas de las técnicas que estamos viendo se utilizaron en esa negociación. Y es lógico porque en las negociaciones que son muy complejas pues se utilizan prácticamente todos los modelos de negociación que hay porque el objetivo es conseguir un acuerdo y da igual el modelo que estés utilizando para negociar. Bueno, pues esta también se considera una negociación por paquetes en la que, bueno, pues se agruparon muchos temas críticos para ambas partes.
Esto, para que te hagas una idea, incluía la retirada de Israel de la península del Sinaí, el reconocimiento mutuo de los estados y además, bueno, pues garantías de seguridad, algo que parecía muy complicado de conseguir. Bueno, pues para superar ese estancamiento en las negociaciones, Carter presentó un paquete final que, bueno, pues incluía concesiones simultáneas sobre territorios y sobre seguridad. Egipto recibía de vuelta el Sinaí y a cambio se comprometía a desmilitarizar la zona y, bueno, pues a normalizar esas relaciones diplomáticas con Israel. Bueno, pues este enfoque permitió que las negociaciones, que parecían y que estaban realmente estancadas, pues finalmente pudieran avanzar y se firmaran en un tratado histórico. Vamos a ir después con los paquetes comerciales que hemos hablado antes también, pero antes nos vamos a ir con nuestro patrocinador de este espacio de Guerrilleros del Emprendimiento, en el que estamos, bueno, pues atesorando todas esas habilidades que tiene que tener un emprendedor. Y bueno, hemos hablado ya en este canal de diferentes habilidades que tiene que atesorar, como te decía, el guerrillero del emprendimiento para ser, bueno, pues cada vez más mejor guerrillero del emprendimiento. Y, por ejemplo, hemos estado hablando de esas capacidades de liderazgo. Ahora estamos hablando de las capacidades de negociación y así iremos hablando de las diferentes técnicas que un guerrillero tiene que acaparar. Nos vamos a ir ahora con nuestro sponsor y, bueno, pues para ligarlo bien, vamos a hablar de ese guía burros, cómo ser un líder, como te digo, basado en esta sección en la temporada anterior, y ahí tendréis negro sobre blanco todas las técnicas o las más importantes técnicas de liderazgo que tienes que conocer, que tienes que comprender y que tienes que saber aplicar en los diferentes casos, fases, con los diferentes miembros de tu equipo, porque bueno, lo de liderar pues consiste también en saber aplicar qué tipo de liderazgo necesita la organización, la persona que tenemos enfrente, el momento, para, bueno, pues tener ese efecto que estamos buscando. Así que vamos con el guía burros, cómo ser un líder, y enseguida volvemos. ¿Quieres convertirte en un líder capaz de inspirar y motivar a tu equipo? Este libro es para ti. Guía Burros, Aprende a ser un líder, de Borja Pascual, es la herramienta esencial para profesionales, empresarios y guerrilleros del emprendimiento que desean desarrollar habilidades de liderazgo efectivas. En un mundo de constantes desafíos, el liderazgo es una habilidad crucial. Este libro te guiará a través de las distintas formas de liderazgo, desde el autocrático hasta el transformacional, pasando por el liderazgo situacional y el carismático. Aprenderás cómo inspirar, motivar y crear un ambiente en el que todos trabajen hacia un objetivo común. ¿Por qué es esencial aprender a ser un buen líder? Porque un liderazgo efectivo puede ser el factor determinante en el éxito o el fracaso de un proyecto. Este libro te enseñará a desarrollar una visión clara, a comunicarte de manera efectiva y a tomar decisiones informadas. Con Guía Burros, Aprende a ser un líder, descubrirás las características que definen a un gran líder, como la empatía, la integridad y la capacidad de delegación. A través de las experiencias y enseñanzas de Borja Pascual, aprenderás a enfrentar desafíos y a convertir tus fracasos en oportunidades de crecimiento. El liderazgo es una de las habilidades más valiosas que debe atesorar un guerrillero del emprendimiento. Este libro no solo te proporcionará las herramientas necesarias para liderar con éxito, sino que también te preparará para navegar por los altibajos del emprendimiento con confianza y determinación. No esperes más para transformar tu potencial de liderazgo. Adquiere Guía Burros, Aprende a ser un líder y comienza tu viaje hacia el éxito hoy mismo. Lo puedes encontrar en las mejores librerías y las principales plataformas online. El éxito está en tus manos. Y ya estamos de vuelta con este Guía Burros, Aprender a ser un líder. Ya hemos dicho que, bueno, es un guía burros dentro de esta sección de guerrilleros del emprendimiento, pero es un guía burros. Hablamos de 144 páginas, directo al grano, con todos esos sistemas de liderazgo. No sé si lo tengo por aquí y te puedo decir incluso de qué estamos hablando exactamente. Sí, mira, aquí lo tengo. Mira, estamos hablando de aprender a ser un líder. Y dentro de este libro, pues vas a poder repasar
temas tan interesantes como qué es el liderazgo. Después, liderazgo autocrático, democrático, transformacional, transaccional, laissez-faire, carismático, situacional, servicial, paternalista, por competencias, auténtico, burocrático, visionario, coach, estratégico, relacional, cruzado, de equipo y el liderazgo moral. Como te decía, hemos recopilado los más importantes. Aquí tenéis el libro, Aprender a ser un líder. Y bueno, pues este libro cuesta menos de 10 euros. Estamos hablando de 9,95 y que lo puedes encontrar en las principales librerías y en las plataformas online. Pero también en borjapascual.org, como te digo siempre, nuestro e-commerce y bueno, pues la herramienta que nos ayuda a monetizar toda esta generación de contenido. Y es que además si entras en borjapascual.org vas a ver toda esa oferta que tenemos para ti en material formativo, desde libros, cursos, talleres, eventos, bueno, pues todo lo vas a encontrar ahí. Y bueno, pues también te hacemos unos paquetitos. Y es que si te llevas este guía burros, Aprender a ser un líder, y una vez que estás dentro, pues dices, oye, y, pues, la verdad es que hay uno de neuromarketing súper interesante también. Pues con 2 libros ya no pagas gastos de envío. ¿Que te llevas 3 libros? Te regalamos un 4.º libro. ¿Que te llevas 4 libros? Un curso valorado en 69 euros. Bueno, pues así es como vas a encontrar toda esta propuesta formativa y cómo vamos a hacer que esa inversión en formación pues sea todavía más rentable, porque ya a menos de 10 euros cada uno de los libros ya es rentable, pero además, pues bueno, si te animas por más de uno, pues podemos hacer alguna cosita. Y además, como te decía, vas a poder ver todo el material que tenemos a tu disposición en las diferentes áreas del emprendimiento, desde entrenar tu mente hasta aprendimiento, aprender a emprender, pasando por marketing digital, por habilidades para los guerrilleros del emprendimiento. Bueno, muchas áreas que tienes que tener controladas dentro del emprendimiento de guerrilla. Así que ya sabes, menos de 10 euros, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. Y seguimos con el TLCAN, el Telecam, esos paquetes comerciales norteamericanos del Tratado de Libre Comercio de América, firmado en 1994 entre México, entre Estados Unidos y entre Canadá. Hemos hablado ya dentro de esos ejemplos históricos. Bueno, pues fue una negociación por paquetes que incluyó la reducción de aranceles, acceso a mercados y regulaciones sobre derechos de propiedad intelectual y laborales. Cada tema se trató como parte de un acuerdo integral y así se maximizó los beneficios para todas las partes. Hubo un momento más complicado que fue la inclusión de los subsidios agrícolas en el paquete negociador, y es que Estados Unidos quería acceso a los mercados agrícolas mexicanos, mientras que México buscaba protecciones para sus agricultores locales. Bueno, pues al final las partes lograron un equilibrio al incluir compromisos sobre otros temas, ¿vale? Como los aranceles industriales, lo que, bueno, pues permitió avanzar hacia un acuerdo global. Otra de las negociaciones que salen habitualmente en esta sección es la compra de Alaska. 1867 Estados Unidos compra Alaska a Rusia por $7,2 millones, lo que entonces fue visto como una decisión controvertida, ¿no? Sin embargo, esta compra fue un ejemplo de negociación por paquetes en la que ambos países lograron incluir diferentes aspectos en un solo acuerdo: transparencia de territorios y la resolución de disputas fronterizas en el Pacífico. Aunque inicialmente la compra por parte de Estados Unidos de Alaska fue llamada la locura de Seward, refiriéndose a William Seward, el secretario de Estado que negoció el acuerdo, la compra resultó ser una de las adquisiciones más estratégicas y valiosas de la historia de los Estados Unidos. Además del enorme territorio, este paquete pues incluyó acceso a recursos naturales clave en ese momento que no eran completamente comprendidos en aquel momento, como era el petróleo y como era el oro. También tenemos la ronda de Uruguay, paquetes comerciales multilaterales. La ronda de Uruguay, 1986-1994, pues una de las negociaciones comerciales más largas de la historia, que resultó en la creación de la Organización Mundial del Comercio y utilizó técnicas de negociación por paquetes para agrupar temas como aranceles, servicios, propiedad intelectual, agricultura en un solo acuerdo. Uno de los grandes logros de esta negociación fue el acuerdo sobre la propiedad intelectual,
que no solo se alcanzó porque fue tratado como una parte del paquete más amplio, que incluía concesiones en otros sectores, también es por esos subsidios agrícolas y el acceso a mercados. Bueno, pues como veis, otra anécdota, otra curiosidad de este sistema de negociación. También tenemos el Acuerdo de París, ese paquete para luchar contra el cambio climático, y es que se firma en 2015 por 195 partes, 195 países. Bueno, pues un ejemplo de también esa negociación por paquetes, en este caso en el ámbito climático. El acuerdo global incluyó compromisos sobre la reducción de emisión de los gases de efecto invernadero, la financiación climática y la tecnología verde. Se agruparon múltiples temas clave en un solo paquete. Los países desarrollados se comprometieron a financiar con 100.000 millones de dólares anuales a los países en desarrollo para ayudarles a mitigar y adaptarse al cambio climático. Bueno, pues esta financiación fue un componente crucial del paquete negociador, ya que pues permitió a los países en desarrollo aceptar compromisos más estrictos sobre sus emisiones de carbono a cambio de ese apoyo financiero y tecnológico. Como veis, la negociación por paquetes ha sido fundamental para resolver algunos problemas importantes y llegar a acuerdos que eran complejos y que han sido estratégicos en la historia, desde tratados de paz, acuerdos comerciales, compras de territorios. Bueno, pues esta técnica ha demostrado que realmente ha sido útil para esas negociaciones. Y nos hemos quedado sin tiempo, ya estamos en nuestra fase final del tiempo. Así que, como veis, una negociación muy interesante, absórbela y tenla preparada para cuando sea necesario para tus objetivos. Utiliza esta técnica y pues podrás obtener los beneficios que ya has visto en estos 3 días de podcast que le hemos dedicado a la negociación por paquetes. Mañana tenemos podcast, mañana es 8 ya de noviembre, viernes, estaremos aquí dándolo todo con ese aprendimiento, aprender a emprender. Y pues la semana que viene, el jueves, pues también traeremos ya una nueva técnica de negociación para que la puedas conocer, la puedas estudiar y en el futuro pues la puedas llegar a aplicar. Así que como nos vamos a ver mañana, que ya hemos quedado para el tema del aprendimiento, pues te voy a decir lo que te digo todos los días. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.